Bueno, yo voy a empezar a grabar, así que como inicio la grabación, primero que nada les voy a dar la bienvenida a todos los que están presentes, a todos los que estén por llegar también, son todos bienvenidos. Estoy muy feliz de poder tener esta oportunidad y dar esta clase abierta a todo público, hoy específicamente sobre síntomas y simbología, ¿sí? Síntomas y símbolos. Porque todo síntoma de alguna manera también tiene una simbología a nivel inconsciente, y esa simbología es la que puntualmente nos da las pautas que necesitamos para comprender el mensaje del síntoma. Y antes que nada, antes de hablar de algún síntoma específico, me gustaría contarles, para que quede claro, quizás algunos más o menos lo saben, nunca viene mal el repaso, para que quede claro qué es un síntoma, ¿sí? Y cómo se llega a producir un síntoma. Primero que nada, un síntoma es todo aquello que se presenta en nuestra vida, y ya la mirada de la recodificación bioexistencial es más amplia, más allá. Vamos a silenciar los micrófonos, así podemos escuchar todos bien. Perfecto. El síntoma entonces es algo que se presenta en nuestra vida y no solo a nivel físico. La mirada que tenemos en la recodificación bioexistencial acerca de los síntomas abarca cualquier cosa que pase en nuestra existencia, en nuestra vida, incluyendo los temas físicos, pero no como algo exclusivo o algo que solo pasa por lo físico, sino que cualquier cosa que se repite y nos perturba, nos preocupa, nos trae un problema, nos representa un conflicto, algo que nos pesa, algo que literalmente podemos decir que nos jode y nos impide vivir felices y plenamente, todo eso lo consideramos síntomas, ¿sí? Entonces el síntoma va más allá de lo físico. Hoy vamos a hablar por ahí más por los resultados de la charla anterior, de la clase anterior que di, donde hubo muchas preguntas. Yo empecé hablando de la simbología, pero hubo muchas preguntas acerca de síntomas físicos. Entonces me pareció interesante dar esta charla, ¿no? Esta clase abierta, donde podamos ver un poquito más, empezando desde generalidades y yendo a buscar, o sea, esos síntomas físicos, aunque no necesariamente podemos hablar todos de síntomas físicos, pero está bueno porque obviamente todos los síntomas físicos de alguna manera traen un peso, una carga, una connotación dentro de la sociedad también en que vivimos y de nuestra estructura de pensamiento a través de nuestro crecimiento, que está asociado en líneas generales a algo malo que hay que combatir, ¿sí? Algo malo que hay que combatir, que hay que luchar contra eso. Y de alguna forma, la mirada desde la recodificación bioexistencial es que el síntoma viene a traernos un mensaje, viene a traernos una información, y que una conciencia nueva de esto es que cuando rechazamos un síntoma, cuando queremos sacarlo y lo único que nos importa es que deje de estar presente, le estamos dando más fuerza, porque el mensaje que recibe nuestro inconsciente en función de esto es que si yo le tengo miedo, si yo lo rechazo, me va a dar más de ese síntoma hasta que yo pueda tomarlo y verlo. Él me está dando un mensaje. Cuanto más rechazo ese mensaje, más va a insistir en querer mostrármelo. Entonces, una de las primeras cuestiones de quizás de actitud, de creencia y de forma de actuar con un síntoma es tratar de comprender qué mensaje me trae, para qué está. Todo síntoma tiene una función de ser y está para algo en nuestras vidas. Mientras ese mensaje no pueda planteármelo, aunque sea, ¿no? Tomarlo y plantearme que ese síntoma está para algo, ese síntoma, el inconsciente va a insistir en que ese síntoma esté presente para que yo me haga cargo de la problemática que él me está mostrando, que está pendiente de ser resuelta. Un síntoma, ¿sí? Un síntoma en nuestra vida, se presenta como síntoma cuando vivimos en algún momento de nuestra existencia, ¿sí? Un shock o un bioshock, ¿sí? Un bioshock es un impacto emocional que recibimos en una situación X, que puede estar en nuestros primeros años de vida, puede haber sido incluso un shock que vivió mamá mientras estaba embarazada de nosotros, ¿sí? O en la primera infancia, primera adolescencia, vivimos una situación que fue imprevista, que sucedió, algo que sucedió imprevistamente, inesperadamente, que obviamente nos afecta y nos impacta desde lo emocional, que en el momento que nos está sucediendo lo vivimos en soledad, y no porque estemos solos, sino porque la forma en que experimentamos esa situación de shock es como que la vivimos de una forma tan personal, tan en nosotros mismos, que no importa cómo la hayan vivido los demás, es personal la forma en que se vive, por eso decimos siempre que se vive en soledad. Y en el momento que eso sucede, sentimos que en ese instante no tenemos
herramientas, no tenemos una forma de solucionarlo. Cuando estas características, y obviamente las situaciones medianamente para nosotros, para cómo la estamos viviendo, dramáticas. Cuando esto sucede, cuando todas estas cosas, estas características se combinan en una situación, es donde se nos genera, se registra en nuestro inconsciente y en toda nuestra biología un bioshock. ¿Sí? Ese bioshock, por consecuencia de que se juntaron todas estas características, nos hace vivir esa situación como una situación de estrés que supera el límite que todos tenemos como un límite base, personal, para tolerar estrés. Supera ese estrés, ese límite que todos tenemos. Entonces, o que cada uno, por realidad el límite de estrés, de tolerancia al estrés que cada uno tiene es personal. Cuando esa situación tiene todas esas características y supera el límite de estrés que puede tolerar nuestro físico, nuestra biología, ahí es donde queda guardada, archivada, impacta y deja una huella en nuestro cerebro. Entonces, como obviamente tenemos esta sensación de que no lo podemos resolver, nuestro inconsciente dice, bueno, tranquila, te lo guardo, yo te lo guardo, lo dejamos acá en una cajita, y cuando sea el momento, dentro de un tiempo, te voy a dar la oportunidad de mostrarte otra vez toda esta situación en otros contextos, por ahí con otras personas, en otra vivencia, pero donde vas a sentir lo mismo, a ver si dentro de un tiempo lo podés resolver. Y así es como por ahí, el programante, ese bioshock programante de un síntoma, puede estar en una edad muy diferente a la que se presenta en nosotros el síntoma. En el momento que un síntoma se presenta, en realidad se presenta porque hubo un desencadenante, ¿sí? Que está asociado a esas memorias que nuestro inconsciente tenía guardadas desde hace mucho tiempo y estaba archivadito esperando la oportunidad de volver a presentarse a ver si ahora, después de unos años, con más experiencia de vida, en una nueva situación, teníamos las condiciones, teníamos los recursos para poder resolverlo. ¿Sí? Entonces, primero quería aclarar esto como base para que todos podamos estar al tanto y comprender desde la mirada de las líneas bio, porque esto obviamente es parte de la investigación de Hammer y las leyes biológicas, pero de cómo lo vemos también, y no solo en el cuerpo físico, sino en cómo se presentan situaciones en nuestra realidad cotidiana a través de la mirada del inconsciente y de la recodificación. Teniendo en cuenta este preámbulo, ¿no es cierto?, como para ponernos en situación todos y comprender más que nada que si se nos presenta un síntoma hace 2 años, en ese momento vivimos una situación que desencadenó una memoria que ya estaba guardada quizás desde hace mucho, ¿sí? Y a veces para poder resolver de todo, para poder desanclar del todo, desactivar ese bioshock que se manifiesta como un síntoma trayéndonos un mensaje del inconsciente, no alcanza, para el inconsciente no alcanza, con que tomemos conciencia solo de este instante donde se presenta el síntoma, sino que es necesario tomar conciencia de esto, pero tratar después de ir más atrás en nuestra experiencia de vida para tratar de encontrar el origen. Porque en realidad, para desanclar un síntoma, tenemos que trabajar con el programante. ¿Sí? Y este programante puede estar en líneas generales en los primeros años de vida o dentro de la panza de mamá, ¿sí? O en nuestra primera infancia. Entonces, siempre que estemos enfrentándonos a una situación donde vemos un síntoma, está buenísimo darnos cuenta, bueno, este síntoma me trae este mensaje. Bien, ¿qué me pasó en relación a esto un tiempo antes de que apareciera el síntoma? Bien, la encuentro. Una vez que la encuentro, digo, bueno, y ahora, a ver, ¿qué situación viví donde sentí esto siendo pequeño? ¿Sí? Y dejar que mi inconsciente, aunque sea hacerme la pregunta, como digo siempre, a veces no hace falta que en el momento que algo sucede tome conciencia de todo, sino que me haga la pregunta. Ya el hecho de dar el paso, de hacerme la pregunta de que ¿para qué se me presenta este síntoma? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me impide este síntoma ahora que está presente en mi vida? Ya hacerme la pregunta hace que el inconsciente se dé cuenta de que estoy interesado en escuchar su información, y eso es un gran paso. Después podemos ir profundizando en los pasos, ¿no es cierto?, hasta llegar a descubrir y quizás el inconsciente nos presente, ¿no? Como que, ¡ay, se me cayó la ficha! Mirá, sí, me acabo de dar cuenta que esto que me está pasando, me pasó también cuando, no sé, tenía 3 años, cuando es similar a tal cosa. Bueno, ese proceso va solo y a veces también es necesario, ¿no? Porque pueden estar también muy escondidos en el inconsciente esos programantes de cuando éramos muy pequeños. A veces para muchos síntomas, bueno, necesitamos de que nos guíe un consultor, ¿no?, ya especializado en estos temas, que nos guíe como con su conocimiento y con su aprendizaje
en el camino, ¿no? A desandar el camino de nuestra vida hasta que podemos conectar con esa memoria inconsciente. Pero el primer paso siempre está en tomar conciencia y saber de qué se trata. Bueno, dicho este preámbulo, me pareció interesante empezar por cosas genéricas que todos podemos como empezar a tener información genérica que después cada uno la puede llevar a su propia vida. Por ejemplo, todo lo que pase en los huesos, ¿sí? Cualquier situación que pase en los huesos está hablando de desvalorización, ¿sí? Cualquier problema que tengamos con huesos es desvalorización, tiene el trasfondo de la desvalorización. Esto no quiere decir que una artritis sea igual que una artrosis, pero de alguna forma la desvalorización es el factor común siempre que pasa algo en hueso, ya sea que me rompió un hueso, ya sea que sea una artritis, ya sea que sea un problema, un tumor en un hueso específico del cuerpo, ¿sí? La base, siempre que algo se presenta como síntoma en los huesos, el simbolismo es particularmente desvalorización. Siempre tenemos que partir de esa base, ya sea un hueso de la columna, un hueso de la cabeza, un hueso del brazo, un hueso de la pierna. Lo primero que vamos a tomar cuando hay huesos presentes es desvalorización. Cuando, después, bueno, a ver, después vamos a ir, podemos ir como buscando, ¿no? Si son huesos de la mano, en la clase anterior expliqué que las manos tienen que ver con el padre o con el trabajo, por lo tanto vamos a buscar esa desvalorización en relación a la figura de padre, a figuras de autoridad masculina, o a cuestiones de trabajo, ¿sí? A cuestiones laborales que estamos viviendo que nos están pasando. Si en cambio fueran huesos relacionados con los pies, ya contaba la otra vez que los pies están asociados a mamá. Por lo tanto, esa desvalorización está en cuestiones relacionadas con mamá, con la figura femenina de autoridad, o, si yo ya soy madre, hasta me puede estar indicando una cuestión de desvalorización que yo siento como madre, ¿sí? Como para ir asociando algunas cosas. Cuando en vez de los huesos hablamos de cuestiones musculares, ¿sí? Cuando pasa algo en los músculos del cuerpo, todo lo muscular tiene de trasfondo la simbología de estar hablándonos de impotencia, ¿sí? Cualquier cosa que pasa en los músculos, nos sentimos impotentes frente a una situación que estamos viviendo. Ese es el mensaje. El mensaje del inconsciente es que nos demos cuenta que sentimos impotencia frente a algo, ¿sí? Cuando en vez de los músculos tiene que ver con los tendones, cuando se afecta un tendón, el inconsciente nos está contando que nos estamos desvalorizando en alguna situación actual, en alguna situación de este momento presente. En el presente de nuestra vida nos sentimos desvalorizados, pero también estamos haciendo una falta de respeto a nosotros mismos. Vamos a buscar, cuando hay un problema en los tendones, que en algún aspecto de la situación presente nos estamos faltando el respeto a uno mismo. Cuando hablamos de falta de respeto a nosotros mismos, estamos hablando de que quizás nos pusimos una exigencia, ¿no? De lograr algo y no lo estamos logrando, y nos sentimos como que no estamos logrando nuestra meta y que no estamos respetando el objetivo que nos habíamos puesto, ¿sí? Entonces, eso es otra de las condiciones que puede traer malestares en los tendones, ¿sí? Los ligamentos, por ejemplo, a diferencia de los tendones que nos hablan del presente, cualquier cosa que pase en un ligamento del cuerpo nos va a estar contando que nos sentimos desvalorizados e impotentes frente a una situación futura. Cuando pasa algo en los ligamentos está asociado a desvalorización e impotencia en relación al futuro. O sea, nos está contando que estamos preocupados por algo que puede venir, ¿sí? Y sentimos que no vamos a tener la capacidad para enfrentar esa situación que creemos está por venir. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Todo tema de piel está asociado con dos caras de una misma moneda. Por un lado, todo lo que pasa en la piel puede estar asociado a contacto sucio o contacto desagradable, ¿sí? Mostrar el contacto de la piel es nuestro mayor órgano y es el órgano que nos permite conectarnos con las situaciones, con el otro, el tocar las cosas. Por lo tanto, cualquier cosa que pasa en la piel, la simbología es contacto sucio desagradable, una cara de la moneda. La otra cara que tienen los problemas de piel es de haber sufrido, haber vivido amargamente una separación o un abandono. Porque como con la piel tocamos, puede ser que ese contacto nos desagrade y lo vivimos como sucio, como que no queremos ya ese contacto, entonces se afecta la piel.
en esa zona, pero también pueden aparecer problemas de piel cuando nuestro inconsciente asociaba esa zona del cuerpo, ¿no? Y la piel de esa zona del cuerpo, a que era el lugar donde teníamos contacto con alguien o con algo que ahora no tenemos y extrañamos ese contacto y nos hace falta. Entonces, cuando también hubo un abandono, cuando hubo una separación con algo o alguien, también puede marcarse como el síntoma, puede aparecer en la piel como un recordatorio de nuestro inconsciente de que por ahí tenemos que mirar, ¿no es cierto?, el dolor, la tristeza, la angustia de esa pérdida, o de esa separación, o de ese distanciamiento que tuvimos con alguien. Como hablaba la otra vez, la cabeza, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el padre, con lo intelectual, pero mucho que ver con la imagen paterna y la imagen de autoridad masculina. Sobre la cabeza, habitualmente, o sea, más allá de que lo cortemos, lo rapemos o se caiga, hay cabello. Y todo lo que es pelo en el cuerpo humano va a simbolizar protección, ¿sí? Donde hay pelo es porque necesitamos protección. Cuando, por ejemplo, se cae el pelo, ¿sí? Se cae el pelo, nos está hablando, el simbolismo es que estamos ante un conflicto de desvalorización intelectual, no nos sentimos protegidos intelectualmente, y esto a veces, el sentirnos protegidos o no, puede estar relacionado con que sentimos que nos desvalorizan constantemente de forma intelectual, entonces el pelo se cae como dándonos el mensaje, ¿no? De que necesitamos reforzar no sé, que nos den aliento, que nos den protección, que nos den seguridad, que nos den confianza de nuestro proceso intelectual y nuestras capacidades intelectuales. Cuando eso no sucede, el pelo se cae. Pero también la caída del cabello, como la cabeza está relacionada con papá, va a estar contándonos la historia de que quizás no nos sentimos seguros y protegidos por papá o por una autoridad masculina, ¿sí? Que sería el simbolismo que para nuestro inconsciente tiene lo que es la imagen de papá, ¿sí? Quizás sentimos que papá no estuvo para protegernos, que papá estaba pero no nos protegía, no nos cuidaba suficiente, quizás papá estaba ausente, ¿sí? Entonces, el cabello, ¿sí? Tiene que ver con protección, en la cabeza intelectual o en relación a papá. Pero también cuando en alguna otra parte del cuerpo hay un vello excesivo, en zonas del cuerpo donde habitualmente no tiene que haber tanto vello o tanto pelo, y tenemos pelo excesivo, tenemos que ver que esa zona, el significado de esa zona va a estar asociado a que si ahí hay más cabello del habitual, más pelo del habitual, es porque nuestro inconsciente nos está diciendo que tenemos más necesidad de proteger lo que simboliza esa zona. ¿Sí? Por ejemplo, la otra vez, hace un rato lo nombré también, las manos son también papá o trabajo. Pero, por ejemplo, en el antebrazo, ¿sí? El antebrazo tiene que ver con mi capacidad, mi habilidad para moverme en mi radio de acción, ser hábil en el movimiento que tengo en mi radio de acción. Cuando siento que no tengo seguridad o confianza para moverme con habilidad en el medio que me rodea, es probable que me aparezca vello de más o me crezca vello de más en esta parte del brazo, porque necesito sentirme más seguro y más protegido para moverme en mi medio de acción. ¿Me explico? Entonces, como asociación, vamos a mirar también las partes del cuerpo. A ver, iba por la cabeza, por ejemplo, no me quería perder porque así no disperso tanto los temas. Si hablamos de la cabeza, recién hablaba de la caída del cabello, pero otro tema muy habitual o muy común, ¿no es cierto?, que se presenta, es la caspa. Y obviamente, la caspa, así como parece algo tan inofensivo, nos cuenta que hay memorias o hubo un conflicto en algún momento que nuestro inconsciente guardó en relación a sentir lejos a papá. Sentir una desvalorización por haber roto conexión o por no tener cerca a papá o haber perdido el contacto con las raíces familiares. ¿Sí? El haber puesto distancia con la familia por X motivo puede manifestarse como síntoma a través de la caspa, por ejemplo. Las canas, ya que estamos, las canas se toman desde la mirada de la recodificación y de las líneas bio en general, se toma como sabiduría. Así que esto de andar tapándose las canas, no sé hasta qué punto, ¿no? La moda nos favorece, porque realmente son símbolos de sabiduría. Y está Anita tocándose la cabeza de que se fue dejando las canas. Quizás al comprender esto podemos también empezar a mostrar con más orgullo, ¿no es cierto?, nuestras canas, sin querer taparlas, porque también cuando nos estamos, o sea, desde la simbología, cada vez que nos teñimos el pelo,
¿no? Por un lado, para parecer más jóvenes, también sería un mensaje que le estamos dando a nuestro inconsciente, o un impulso que por ahí nace en nuestro inconsciente de no querer crecer, de no querer tener el conocimiento y la sabiduría adecuada frente a algunas situaciones de vida, porque desde ese lugar es más cómodo que si yo no lo sé, lo resuelvan otros, ¿no? Entonces también hacerme un poquito cargo de que las canas están hablando de que tengo el conocimiento, de que tengo la sabiduría, pero si son visibles me toca hacer cargo. ¿Sí? Entonces, bueno, tratar de pensar a veces, ¿no? O sea, qué cosas estamos tapando, porque a veces no nos damos cuenta que, así como el síntoma viene a mostrarnos un mensaje, ¿no? Que quiere que comprendamos, de alguna manera, a veces sin querer y a veces ya teniendo conocimiento, dándonos cuenta, es como que queremos tapar alguna de esas cosas, o no, o como no verlas, como que no estén. Y el hecho de que nosotros intentemos que no estén, no hace que desaparezcan, como explicaba antes, ¿sí? Entonces es necesario empezar a mirar estos síntomas y a ver qué nos impulsa, ¿no? A encarar las cosas de la manera que las encaramos. No sé, Anita, si hay preguntas, vos cualquier cosa me levantás la manito y me decís, a ver, dale, a ver, fíjate. No te quería interrumpir porque seguías el hilo de la cabeza y Claro. todo lo que hay en ella, pero Verónica preguntaba qué pasa con un hombre que tiene demasiados pelos en la espalda. Ah, muy bien, muy bien. Los pelos, pero está bien, porque vamos con el pelo, así que viene justo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de vello en la espalda está asociada a los antepasados, ¿sí? A Como un historias. manchón, dice Vero. Ahora agregó como un manchón en la espalda. Ese es otro tema, ahí vamos. Vamos primero con el primer concepto, después vamos con el manchón. Cuando hay vello excesivo en la espalda, por ejemplo, la espalda tiene que ver con los antepasados, pero especialmente está asociada a los bisabuelos, de los bisabuelos para atrás. Por lo tanto, habla de que hay una necesidad de proteger todo lo que nuestros antepasados hicieron por la historia familiar. Proteger esas memorias, proteger esos recuerdos, ¿sí? Proteger sus acciones. Eso habla el exceso de vello en toda la espalda, por ejemplo. Ahora, cuando es un manchón, no importa si está en la espalda o donde esté, en líneas generales es, sí, sí, no importa el tamaño, puede estar en la espalda, puede estar en un muslo, puede estar en la cara, puede estar en el cuello. El manchón con pelos son memorias de un no nacido, especialmente un gemelo no nacido, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. Pasa lo mismo con, ya sea un manchón, no importa el tamaño, no importa el lugar donde se ubique, con pelos, en cualquier parte del cuerpo, un gemelo no nacido. Son memorias de gemelo no nacido, es el recordatorio que está ahí. Y el otro síntoma que también recuerda un gemelo no nacido es cuando hay un tumor cerca del coxis. Un tumor, una deformación, un problema en el coxis, ¿sí? Que por lo general esos tumores son tumores como de grasa mezclado con pelos, con uñas, con residuos, ¿sí? Y se aparece en líneas generales, puede aparecer a veces también dentro del útero de una mujer, como puede aparecer en el coxis tanto de un hombre o de una mujer, y son las memorias de un gemelo no nacido. En líneas generales, un gemelo venía conmigo, con el que tiene el manchón o con el que tiene el tumor, ¿sí? Es como una memoria de un gemelo venía conmigo y se reabsorbió o no llegó a gestarse, a seguir adelante su gestación, y es como lo que llamamos el gemelo perdido. El tomar conciencia de ese gemelo y el poder hacer algún acto simbólico o una consulta, ¿no? Para que un consultor, perdón, los guíe a poder despedir a este gemelo, reconocerlo, darle el lugar que se merece y tenerlo en cuenta, es muy importante y no solo va a traer consecuencias muy positivas en desangrar el síntoma, pues ya escuchamos el mensaje, sino que también va a traer consecuencias muy positivas en nuestras propias vidas, porque toda persona que ha tenido la experiencia, aunque no la recuerde, y por ahí a veces se manifiesta físicamente con estas formas, y aunque no la recuerde, tenga la experiencia de un gemelo que vino, se empezó a gestar con él, aunque después no haya prosperado en la gestación, va a notar en su forma de vida, en sus actitudes, que siempre es dudoso, como que quiero esto pero quiero el otro, no sé qué quiero, la indecisión, la inseguridad son siempre presentes. Está presente también cuando hay un gemelo no nacido, un gemelo perdido. Van a estar presentes también esta cuestión de, puede ser cualquiera de estos, no hace falta que sean todas, ¿no? Pero para que se reconozcan. Puede estar presente esto de, voy y dame dos, esto me gusta, dame dos. Compro de a dos, ¿sí? Lo que me gusta, o aprovecho las ofertas 2x1, o sea, no me las puedo perder, no me puedo perder las ofertas 2x1, me matan, ¿sí? Esto de chiquito, a estar hablando, tener el amigo invisible, en muchos de los casos es gemelo no nacido, y
a veces hasta repercute en cuestiones de pareja donde también es como que ninguna me llena y quizás es como que en varias oportunidades de mi vida estoy entre dos y no sé con cuál quedarme, pero ninguno me llena. Tuve un consultante que respecto a esto tomó conciencia plenamente y le súper cerró, ¿no? Cuando hablamos del gemelo perdido. Y él me decía, o sea, muy, muy llamativo, ¿no? Cómo se dan las cosas, me decía que no dejaba de asombrarse porque ahora comprendía por qué durante toda su vida necesitaba estar con dos novias y que muchas veces, incluso no siendo novias, invitaba para poder dormir, invitaba a dos amigas. Si no estaba con dos amigas para dormir, es como que no podía dormir, ¿no? Necesitaba la representación externa de esta cuestión del gemelo que simboliza dos, ¿no? Aunque yo esté acá, pero esa energía ahí presente. Y bueno, como a veces escuchar estas cosas en las consultas es como muy significativo por un lado y muy loco por otro, porque no deja de asombrarnos, no deja de llamarnos la atención. Así como hablaba recién del antebrazo, ¿no? Y hablaba de las manos, las muñecas, por ejemplo, tienen relación, tienen que ver con el sentir que no tengo habilidad para manejarme adecuadamente en lo laboral. O sea, tengo un conflicto donde siento que no estoy manejando bien la situación en lo laboral y quizás el conflicto se genera porque no le encuentro solución, ¿sí? Los codos tienen que ver con abrirme paso en la vida, ¿no? Esto de poder abrirme paso en la vida. Cuando pasa algo en los codos es porque el inconsciente me está contando que tengo un conflicto de no saber cómo abrirme paso en una situación X, en la vida, en este momento de mi vida, y me siento impedido de poder hacerlo. Entonces repercute como simbología en los codos. Los hombros, en cambio, los hombros tienen que ver con la carga que llevamos, con el peso, con la carga que llevamos. Cuando estamos llevando carga de más y no sabemos cómo deshacernos de esa carga, cuando no podemos poner límites adecuados a las responsabilidades con las que cargamos, es como que nos está hablando de que, bueno, fíjate, nos dice el inconsciente, pues estás llevando un montón de peso que no te corresponde, y por no decir que no, por querer por ahí ser bueno, ser bien visto por los demás, seguís cargando con cosas que no son exclusivamente tuyas, ¿sí? Anita, ¿me hiciste seña, me pareció? Sí, que Verónica pregunta por la rotura de clavícula. Uh-huh. La rotura de clavícula tiene que ver con memorias asociadas a los abuelos. Cosas que pasaron con los abuelos, donde hubo un corte, una separación, una desvalorización muy grande que viene de las memorias transgeneracionales de nuestros abuelos. Entre otras cosas, ¿no? A veces algunos síntomas pueden tener más de una mirada, pero digamos que una de las claves sería esa. Justamente en la clavícula está la clave de las memorias que cargamos de nuestros abuelos, no de cualquier ancestro, ¿sí? Alguna puede ser de las dos, de cualquiera de las dos ramas o de las dos, porque otra cosa que sabemos también cuando trabajamos con estos temas es que si hablamos de transgeneracional, las memorias más que las memorias, los sucesos que se han vivido en el clan familiar, del lado paterno y del lado materno, están en espejo. Puede ser en diferente generación, con diferente tonalidad el suceso, pero va a estar en espejo, ¿no? O sea, algo que pasó en el clan de mi papá va a estar también en el clan de mi mamá. Quizás en otra generación, quizás con otra tonalidad, quizás como un opuesto, como decía antes. Hay muchas de las simbologías que los dos caras de la moneda pueden estar hablando de un mismo conflicto de fondo. ¿Me explico? Entonces esto siempre hay que tenerlo presente. Y no nos olvidemos que los huesos son una desvalorización, así que cuando hay una rotura es una desvalorización muy grande que traemos de memorias ancestrales desde los abuelos, con la cual tenemos que romper. Estamos rompiendo con esa desvalorización que vivieron nuestros abuelos. Y ya que estaba por acá, ¿tenías algo más, Anita? Sí, que Verónica hizo otra pregunta, pero me parece que va a tener que abrir el micrófono para explayarse, porque la infidelidad entonces refleja eso. No, era del temita anterior. Voy haciendo preguntas a medida que, Dale. perdón. Sí. Claro, pero hace una cosa. ¿Te puedo sugerir algo? Anótatelas ahí. Y después cuando llegue el momento que Gaby responda las preguntas, Okay. si no la cortamos y Gaby pierde el hilo de lo que quiere decir. Perfecto, tenés razón. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a las dos. Muchas gracias a las dos. Si bajamos un poquito de los hombros y vamos a los omóplatos están asociados con dos temas muy interesantes. Uno, que es también estar
forzándonos, llevando el peso de otros, ¿sí? Llevando arrastrando hacia adelante el peso de otros, de otras memorias, de otros seres. A veces también puede estar asociado, como dije antes, a lo transgeneracional, ¿no? Y por ahí las vivencias de nuestros bisabuelos, especialmente, que tuvieron que cargar con muchas cosas para sobrevivir. Y como eso dio por resultado vida, ¿sí? Es como que nosotros ahora también, o sea, llevamos adelante cargas, incluso cargas que no sabemos que las tenemos, y nos recuerda ese exceso de cargas que llevamos, la dolencia en los omóplatos. Pero por otro lado, el cargar con estos excesos que no nos pertenecen, también bloquea, simbólicamente, bloquea el que podamos desplegar nuestras alas. Los omóplatos simbolizan el lugar de las alas, si queremos las alas angelicales, que es el ángel que todos tenemos dentro, ¿sí? Pero nuestras alas simbólicas. Por lo tanto, cualquier dolencia también me va a estar ayudando a replantearme por qué me duele o para qué me duele el sentir que no puedo ser libre, no puedo volar hacia donde yo quiero. El sentir que estoy impedido, ¿no? Y a veces ese impedimento puede ser una ilusión porque es algo que yo me estoy creando, ¿sí? ¿Qué me impide volar y ser libre en este momento? Tener mi propia libertad, mi propia independencia. Cuando hablé de los hombros, pero me salté el cuello. No me lo salté, tenía que ser ahora. Cuando hablamos del cuello, en el cuello puede haber un montón de cosas, pero digamos que el cuello como tal es el que sostiene la cabeza y conecta la cabeza con el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, el cuello, cuando hay un problema en el cuello, vamos a partir de lo general, cualquier problema en el cuello va a estar asociado a que estamos actuando de forma muy incoherente entre lo que pensamos y lo que sentimos, ¿sí? O sea, en la vida pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de otra. Por lo tanto, esa incoherencia, esa desconexión entre el sentir y el pensar se va a manifestar como síntoma en el cuello, en alguna dolencia del cuello. Algunos síntomas, por ahí a veces son más fáciles de detectar en cuanto al mensaje que nos traen o la simbología que tienen, porque, por ejemplo, cuando me pasa algo en la vista, la primera pregunta que vamos a hacer es ¿qué no querés ver? ¿Sí? Cuando pasa algo en los oídos, ¿qué no querés escuchar? Y cuando me pasa algo en las cuerdas vocales, lo primero voy a decir, ¿qué es lo que no estás pudiendo decir? Y quizás parece demasiado simple, pero algo que tenemos que por ahí empezar a tomar también como conciencia o darnos cuenta, es que el inconsciente no es tan complicado como creemos. Nuestra mente hace las cosas complicadas. Para nuestro inconsciente, las cosas son muy simples. Nada más que tenemos que aprender a verlas y volver a reencontrarnos con esa simpleza, con esa mirada inocente que tiene nuestro inconsciente para manifestarnos sus mensajes, que a veces son más simples de lo que nos puede parecer, ¿no? Y por ahí nos parece hasta tonto decir, ay, claro, si me pasa algo en los ojos es que no puedo ver. Lo que le puedo agregar a eso es que, por ejemplo, si nosotros dividimos nuestro cuerpo en dos, ¿sí? En líneas generales, para una persona diestra, todo lo que pase del lado derecho del cuerpo va a estar asociado con si soy mujer, con la pareja, si soy hombre también con la pareja, pero digamos que si soy mujer, a veces este lado está relacionado con el padre y tiene que ver con la imagen de autoridad masculina o con las parejas. Y todo lo que pase de mi lado izquierdo va a estar asociado con los hijos reales o con los hijos simbólicos o con aquello que yo siento que tengo que proteger. Me acabo de dar cuenta que yo tengo reflejada la imagen, así que si ven que hago el gesto al revés, no es porque me estoy equivocando, sino porque tengo reflejada la imagen de la grabación. Porque yo me miraba y me desconocía, por eso dejé de hacer gestos en un momento del lado derecho e izquierdo, pero tengo reflejada la imagen del video, entonces claro, yo me señalo mi izquierda y por ahí ustedes la ven al revés, no sé cómo se ve del otro lado, pero dije, estoy haciendo lío, me toco la mejilla derecha y me veo en la izquierda. Así que bueno, quería contar este detalle por las dudas y van a decir, esta chica está, aparte de todas las cosas que dice, está trastornada, se toca el lado izquierdo y es el derecho. Y es que tengo reflejada la imagen. Capaz que ustedes lo ven bien, pero yo acá viéndome a mí misma me empecé a confundir. Ah, bueno, bárbaro. Gracias, Carl. Entonces, el lado derecho para una persona diestra está asociado, lo voy a repetir, a las parejas y a la imagen de autoridad masculina también. Del lado derecho vamos a tener la imagen de autoridad femenina, pero también todo aquello que quiero proteger como los hijos, ya sean reales o simbólicos. Entonces, por ejemplo, si me pasa algo en los ojos y soy diestra, si soy zurda es al revés. Si soy diestra y me pasa algo en el ojo derecho,
me va a estar hablando de que lo que no quiero ver está en función, en relación, primero que nada, de la pareja, ya sea porque la pareja está y no me gusta lo que hace, o porque no está y no la estoy viendo. No estoy viendo la pareja que quiero ver. ¿Me explico? Entonces, y la otra opción, como segunda instancia, podría ser, tengo problemas o no quiero ver algo relacionado con mi papá o con alguna autoridad masculina. Puede ser un jefe, puede ser, no sé, un abuelo, puede ser un hermano mayor. En cambio, si el problema en el ojo es del lado izquierdo, lo que va a pasar es que lo que no quiero ver está relacionado con no quiero ver algo de mis hijos, no quiero ver algo de mi mamá, no quiero ver algo de cómo soy yo como madre, no quiero ver algo relacionado con una autoridad o una figura femenina de autoridad. O no lo quiero ver o no me gusta lo que veo. O estoy queriendo ver algo que no está sucediendo, ¿sí? Siempre las variantes van a estar dentro de estas posibilidades. Lo mismo pasaría con los oídos, pero en los oídos hay algo muy particular, que cuando pasa con un oído vamos a agregar, y la primera pregunta es, no solo qué no estás queriendo escuchar, sino también qué te gustaría escuchar que no estás escuchando, que te digan, ¿sí? Esa es la otra opción. Y es muy significativo y muy puntual, cuando pasa con un oído, preguntarle a la persona en su vida cotidiana, ¿quién se sienta de ese lado? ¿Quién se sienta del lado del oído que tiene dificultad? Porque seguramente vamos a encontrar una resonancia importantísima en que se sienta del lado que tengo problema, del oído que tengo problema, se sienta alguien que no me está gustando lo que me dice, o me dice cosas que no son las que quiero escuchar, o lo que quisiera escuchar esa persona, no es lo que estoy escuchando, o de ese lado siempre escucho grito. Entonces, ¿quiénes se sientan, ¿no?, en la vida cotidiana, en la mesa, ya sea del almuerzo, de la cena, quién se sienta de ese lado donde ese oído tiene un problema? Y eso va a ser, es como muy clave para empezar a tomar conciencia y darnos cuenta de por qué molesta ese oído. ¿Tenías alguna pregunta, Anita? Sí, Miriam, si tenés un ojo que se desvía hacia abajo. Ah, bueno, ahí literalmente, depende de qué lado es el ojo, vería, lo relacionaría más que nada con clan materno, clan paterno, y vería quién no puede dejar de mirar a un muerto. ¿Qué persona más muerto, qué fallecido hay en uno de los dos clanes, ¿no? O de qué clan puede venir ese muerto, y quién no puede dejar de mirar ese muerto en ese clan, que yo por fidelidad invisible al clan tengo un ojo desviado hacia abajo, ¿sí? Buscaría el muerto que no pueden dejar de mirar, o el muerto que no pudieron ver para poder darle un entierro y saber dónde está. Es como estar mirando todavía a un muerto. Orzuelos, Uh-huh. pregunta Verónica. El orzuelo habla de una situación específica, donde vi algo que me desagradó, algo sucio, algo muy desagradable, algo que no pude tolerar ver, y lo tuve que ver igual. Y el orzuelo aparece como para recordarnos esa molestia constante de algo que vimos y nos disgustó mucho haber visto. Por ejemplo, puede ser, dentro de esto puede ser tanto una cuestión desagradable, qué sé yo, un abuso hacia alguien, no importa si era sexual o no, alguien que roba, y a mí me causó mucho desagrado ver que esa persona robaba y no poder hacer nada con eso, ¿sí? Y como que lo tuve que guardar, y esa molestia del orzuelo está pendiente ahí. Como he trabajado con consultantes donde los orzuelos eran hasta tratados clínicamente de un montón de maneras, y volvía a salir en el mismo lugar, y esta persona de pequeña había visto morir a su hermana ahogada en una pileta y no la pudo salvar. O sea, son situaciones que he visto de forma, o sea, que fueron muy desagradables, muy traumáticas, y que no pude hacer nada en ese momento. Entonces el orzuelo me recuerda que tengo que trabajar y liberar ese conflicto que todavía estoy cargando por algo que vi y no me gustó. ¿Tenés algo más, Ani? No, por ahora no. Bien, muy bien. Bueno, entonces, en el cuello teníamos esta incoherencia, ¿sí? Si vamos a las mamas, las mamas están asociadas a la protección de los hijos. Por lo tanto, incluso cuando, por lo general, las mamas se afectan más en una mujer, pero no quita que a veces hay hombres que por cuestiones, desde lo clínico, cuestiones hormonales, o cuestiones de un mal funcionamiento hormonal en su cuerpo, desarrollan más mamas de lo habitual, como que le crecen las mamas, o igual pueden tener algún tumor, algún nódulo en las mamas, aunque no les hayan crecido, también puede aparecer en los hombres. Está hablando de un tema, ¿en qué momento
sentí que no pude proteger adecuadamente a mis hijos. Y aunque la persona no tenga hijos, podemos hablar de hijos simbólicos. Con los hijos simbólicos nos referimos, por ejemplo, a mascotas que tratábamos o teníamos un afecto por esas mascotas como si fueran nuestros hijos, o creaciones propias. Qué sé yo, alguien que ha escrito un libro y ha pasado algo con ese libro, ¿no? Como que me robaron la autoría del libro y lo vivo como que me robaron un hijo. No sé, estaba construyendo mi propia casa y se vino un terremoto y me la tiró abajo y era mi proyecto, era como mi hijo, le estaba dedicando todo a esta casa, ¿no es cierto? Cualquier cosa que se pueda tomar como hijo simbólico y la pérdida de ese hijo simbólico, sentí que no lo pude proteger adecuadamente, el que no lo pude cuidar adecuadamente, se va a presentar en las mamas, ¿sí? Todo lo que pase en los pulmones, en líneas generales, ¿sí? Está asociado, en primer término, a miedo a la muerte. Y acá quiero hacer un paréntesis y comentar algo en relación a los pulmones, que si prestan atención, es muy común que a una persona que le diagnostican cáncer, no a todos, pero a muchos, después de que le diagnostican un cáncer, aparece la metástasis de pulmón, ¿no? Como que es como un tema muy común en escuchar y de ver alrededor, ¿no? Y le aparece la metástasis de pulmón. Esta metástasis de pulmón, primero vamos a tirar por abajo una teoría, que desde las leyes biológicas del Dr. Hammer y todas sus investigaciones, las metástasis de cáncer no existen, ¿sí? No son posibles, no existen porque el cáncer no viaja por la sangre. Entonces, lo que se llama habitualmente una metástasis de un cáncer está asociado a la simbología de que se generó un nuevo conflicto en la vida de la persona, y muchas veces a raíz del diagnóstico que recibe de cáncer, y este conflicto nuevo por el diagnóstico que recibe genera un nuevo cáncer en una zona adecuada según cómo haya vivido, ¿sí? Como expliqué al principio, cómo haya vivido, cómo haya recepcionado ese diagnóstico. Entonces, es muy habitual que, por ejemplo, la metástasis de cáncer en pulmón sea la consecuencia de un diagnóstico que tuvo la persona, de un cáncer determinado, y que cuando recibe ese diagnóstico, lo primero que piensa, lo primero que le impacta es que me voy a morir. Al recibir este mensaje, que como que no lo puedo solucionar, aparece la metástasis de pulmón como una solución adaptativa de nuestra biología de ayudarnos a poder tener más vida. Porque un síntoma como el cáncer, que le tenemos tanta aprensión, que tiene tan mala fama, que como que imparte terror, ¿no es cierto?, en general a la sociedad, es un síntoma que está asociado simplemente a algo que no podemos terminar de enfrentar, que es aquello que no queremos dejar morir en nosotros. Es un síntoma que está asociado a un resentimiento que viene siendo como sostenido a largo plazo en nosotros, pero como la creencia que tenemos es que viene a matarnos, ¿no? O sea, ese primer impacto cuando recibimos un diagnóstico de cáncer no deja de impactar desde las creencias que ya tenemos y manifestar un nuevo conflicto, y ese nuevo conflicto se va a manifestar como otro síntoma, y por lo general puede ser una metástasis de pulmón, porque el pulmón está asociado a la vida. Y la biología, cuando nos hace, con algún síntoma físico, hace masa, genera un tumor más, genera una metástasis siendo masa, es porque nos quiere dar más de eso que siente que creemos que no lo tenemos, que no tenemos suficiente, como la vida, cuando creemos que nos vamos a morir por esa enfermedad, ¿no? Entonces la biología intenta darnos más pulmón para que tengamos más capacidad para quedarnos en la vida. Pero claro, a nosotros nos agarra otra vez el quickie, nos agarra otra vez el miedo de este nuevo diagnóstico, pero cuando comprendemos el mensaje que trae, por ejemplo, el cáncer y, por ejemplo, lo que aparece en el pulmón, el primer tema es el miedo a la muerte, ya sea real o simbólica, porque a veces el miedo a la muerte no tiene por qué haber sido que yo pasé una situación con peligro de muerte, sino que sentí que algo, no sé, tuve un accidente y sentí que en ese accidente me moría. Y después puede aparecer cualquier afección relacionada con el pulmón. O sentí que, no sé, mi mujer se cayó de la escalera en casa y sentí que se mataba. O que mi hijo tuvo un accidente y sentí que se mataba. O le pasó algo y sentí que se moría. Se ahogó con algo y sentí que se moría. Y eso muchas veces repercute después en la sensación de muerte, sea propia de un ser muy allegado, un ser muy querido y que forma parte de mi territorio cotidiano, se resiente en el pulmón y aparece, y ahí puede aparecer como neumonía, como pulmonía, como bronquitis. De hecho, la bronquitis es una bronca muy grande que siento que no puedo manejar y que también es como sostenida en el tiempo, ¿no? Hasta que llega un momento me desborda, que no la puedo manejar dentro de mi territorio, con las personas que vivo en mi territorio.
y que siento que si no la voy a poder manejar, preferible morirme. Aunque no parezca tan grave, digamos que el inconsciente a veces no tiene términos medios en su percepción de lo que estoy viviendo, ¿no es cierto?, en la realidad. No tiene términos medios en la percepción porque no tiene grises. Es como, ¿estoy en la vida o estoy en la muerte? Entonces hay que partir también de esta idea, ¿no?, de que el inconsciente, al no tener términos medios, o ve peligro, y el peligro que veo, que vivo, que siento, me pone en riesgo la vida, o me cubre, me protege para seguir vivo. Por eso siempre con los síntomas tenemos que preguntarnos para qué está este síntoma acá. Porque en realidad cada síntoma que aparece es una forma en que el inconsciente intenta ayudarme a seguir vivo para poder cuidarme del conflicto. ¿Cuál es la pregunta, Anita? Bronquitis o neumonitis en los niños, pregunta Verónica. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, porque así también me recuerda a aclarar esto que es muy importante ante los síntomas. Todo lo que sucede con los niños es de mamá, ¿sí? Básicamente de mamá. A veces pueden estar involucrados mamá y papá, pero los niños no tratamos en una consulta con niños menores de 15 años, porque para el inconsciente biológico, recién a partir de los 15 años, no importa, no es porque se hace la fiesta de 15, obviamente como estamos hablando del inconsciente eso no cuenta para nada, simplemente para nuestro inconsciente biológico, a partir de los 15 años empezamos a ser biológicamente independientes, pero hasta los 15 años todo lo que sucede en nuestra vida, en la vida de los niños, físicamente, en su entorno, es una memoria, son registros o síntomas de mamá. A veces podemos incluir a papá, pero básicamente tenemos que mirar qué pasa con mamá. Entonces, en el caso de una neumonitis, una bronquitis o algo, una afección respiratoria, donde están involucrados los pulmones en un niño, la que tiene los miedos en el territorio es mamá. La que tiene las broncas en el territorio es mamá. Y hay que ir a ayudar a mamá, o sea, ayudar o guiar a mamá a que libere, tome conciencia y libere de esos miedos, esas broncas, a mamá para que pueda sanar el niño. Los niños lo único que hacen es, por amor incondicional a mamá y a veces a papá, es tomar sobre ellos la carga emocional de mamá y papá, porque para el inconsciente biológico, un niño que no tiene a sus padres está en peligro de muerte. Entonces, es preferible estar enfermo pero estar vivo y tomar la carga emocional de mamá o de papá para aliviarlos a ellos y que ellos sigan vivos y yo seguir vivo pero enfermo, porque ellos así me pueden cuidar y pueden seguir estando para mí. Cuando mamá y papá faltan, yo corro más peligro. Entonces, desde la biología también y desde el inconsciente, el enfermarme yo por mamá es muy, muy habitual y de hecho todas las enfermedades de los niños son por amor a mamá. ¿Me explico? Y siempre tenemos que verla así. Cuando pasa algo en un niño tenemos que ir a preguntar qué pasa con mamá, dónde está el conflicto en mamá para que el niño sane. ¿Sí? ¿Ani? Bien, Gabriela pregunta, ¿cuándo se quiebran los huesos de la cadera? Bien, los huesos hablan de una gran desvalorización. Y en la cadera lo que vamos a tener una gran desvalorización de estructura en la vida, por un lado. Por otro lado, también relacionada a los hijos, porque las caderas es el lugar donde simbólicamente se protege también a los hijos. Por lo tanto, una gran desvalorización como madre, si es un hombre como padre, de no haber podido proteger de algo a mis hijos, ya sea en el momento que se rompen las caderas o mucho anteriormente, y es una carga que vengo acumulando, de sentir que por ahí no fui buen padre o buena madre para mis hijos, y esa acumulación llegó un momento donde esa desvalorización tan grande que tuve como padre o como madre, debilitó terriblemente los huesos de la cadera como para que se rompan. También cualquier rotura es de alguna forma tratar de cortar con esa carga que traigo, con ese conflicto que traigo. Pero el conflicto de las caderas, ¿no?, de romperse una cadera, tiene que ver con que acumulé durante mucho tiempo la idea de no ser buena madre o buen padre, ¿sí? Y que ya siento que ya estoy cansada, tengo demasiada valorización acumulada como para seguir sosteniéndome y seguir avanzando en esta vida. Ya no puedo sostenerme en la vida con tanta desvalorización. ¿Sí? ¿Anita? Verónica tiene dos inquietudes más, dos más de todas las que... Perfecto, está buenísimo. ¿No? Para eso Porque estamos dice acá. pleuritis y escoliosis. Todo lo que es con la pleura tiene que ver lo mismo que dije antes de los pulmones. Todo lo que es en la pleura, todo lo que es a nivel pulmonar tiene que ver con lo mismo, y ahí estamos siempre con
esta cuestión de que la biología nos quiere dar más vida, ¿sí? Entonces, es como, lo que sí, todas las enfermedades terminadas, todos los síntomas terminados en itis, lo que suman es ira, ¿sí? Entonces hay una ira en el territorio que ya no me deja respirar, que ya me ahoga, y entonces la inflamación de la pleura, lo que me está tratando de dar la biología con esa inflamación es más posibilidad de respirar mejor y tener más aire, aunque después en la realidad me traigo el conflicto de que estoy enfermo, ¿no? Pero en realidad la biología está queriendo darme más pleura porque ya no aguanto más. Todo lo que termina en itis, una otitis, una conjuntivitis, cualquier síntoma terminado en itis, lo que agrega a la asociación básica de la simbología es que hay ira de fondo, ¿sí? Que hay ira ahí guardada. Una era esa y la otra, ¿cuál era, Anita? Espérate que me agarraste. ¿Dónde Diciendo a estás? Verónica Pavia que me disculpe, que son dos y yo se las cargaba todas a la cuenta de ella, ¿viste? Pero como no las veo a todas, No hay problema, no pasa nada. Claro, hay dos Verónicas, muy bien. la otra era escoliosis. Bueno, la escoliosis es una desviación en la columna. La columna básicamente tiene que ver con la figura masculina o con el padre. Está hablando de, y aparte no nos olvidemos que también es hueso, y aunque no esté debilitando el hueso, todo lo que tiene que ver con los huesos, cualquier malformación, cualquier cosa que pase en los huesos, está hablando de desvalorización. Una gran desvalorización respecto a la imagen del padre o de la autoridad masculina que se ha desviado de su línea. Hay una desviación y una percepción de una desviación de la actitud o del lugar entre lo que yo creo que es correcto, de cómo tendría que ser mi padre, por la imagen que yo quiero tener de mi padre, por cómo me gustaría que sea, o cómo quiero que esté para mí, ¿no? Como que hay una memoria de que se ha desviado del camino y no está como yo quiero que esté, o no actúa como yo quiero que actúe, o hizo algo en la vida que siento que me perjudicó y que también me repercutió en mí, ¿no es cierto? Haciendo que no sea el camino recto que yo pretendía que tenga mi padre. Está asociado a eso la escoliosis. ¿Qué más? Bien. Y el nervio ciático, pregunta Miri, el dolor de la ciática. El dolor de ciático, primero tiene que ver más con lo muscular, por lo tanto tiene que ver más con impotencia, ¿sí? Una impotencia de sentir que no puedo avanzar en la vida. Siento una gran impotencia por no poder dirigirme en la vida por el camino que yo quiero. Hay un conflicto como de contradicción. Estoy haciendo mi camino de vida por un lado, pero quisiera ir por otro. Y de alguna manera siento que no puedo modificar lo que estoy viviendo. ¿Mm? Bien, muy bien. Bien. ¿Y una joroba en la columna como un dromedario? Las jorobas en parte tienen que ver con las reservas, guardar las reservas de información de mis antepasados, pero con mucho peso para poder seguir cargándolas. O sea, sigo cargando las experiencias de los antepasados y no puedo sacarme ese peso de encima. Es como que las cargas de lo vivido por mis ancestros pesan en mí, pero me veo en la obligación, por fidelidad al clan, de seguir llevándolas. Es como que no puedo sacudirme las cargas que traigo de mi clan. Entonces llega un momento que es como si me obligara a honrar, ¿no? Porque también esa joroba, por lo general, hace que la persona empiece a inclinar su torso hacia adelante, ¿no? Y es un recordatorio de que tengo que honrar eso, y la primera manera de poder liberarme a veces de las cargas es reconocer y honrar las memorias que traigo del esfuerzo que hicieron en mi clan. ¿Sí? Bien. ¿Rodillas? Pregunta Laura. Ah, muy bien. Las rodillas están asociadas a la dirección en la vida. ¿Sí? Es lo que me permite como girar y cambiar de dirección. Cuando algo pasa en las rodillas, es como, primero tienen que ver con voy a aclarar, con la dirección en la vida y con la sumisión. ¿Sí? Cuando me duelen las rodillas, por ejemplo, pasa algo en las rodillas, una de las primeras cosas que tengo que mirar es, vamos a hablar en general primero, una de las cosas que tengo que mirar es, ¿ante qué o ante quién me tendría que arrodillar y no quiero? Me siento obligada a ser sumisa ante qué o ante quién y no quiero hacerlo, pero quizás no puedo dejar de hacerlo tampoco. Entonces ese conflicto de que no quiero arrodillarme ante algo o alguien, pero a la vez no puedo salir
de esa situación, como de agachar la cabeza, en este caso igual se da en las rodillas, pero es esto, ¿no? Como agachar la cabeza ante qué o ante quién. Y no quiero hacerlo, pero tampoco puedo salirme de ese patrón o de ese escenario, ¿sí? Entonces ahí repercuten las rodillas. Eso por un lado. Por otro lado, las rodillas, como tienen que ver con la dirección en mi vida, si es la rodilla derecha, acá hay una diferencia. Si es la rodilla derecha, tiene que ver con el paso que di, o el paso que quiero dar y que no puedo hacer, no puedo darlo. Hacia dónde me quiero dirigir y no puedo dirigirme. Es el paso que quiero dar y todavía no puedo hacerlo. Entonces, pero quiero ir hacia allá. Pero ya sea por mis propios condicionamientos, por la situación, por la excusa que ponga, no puedo estar dando el paso hacia donde quiero ir. Y cuando es la izquierda, es el paso que di y no hubiera querido dar. ¿Sí? Como que di un paso y ahora me arrepiento, como el paso arrepentido, ¿no? En la izquierda. En la derecha es el paso que quisiera dar y no puedo dar. Y eso trae malestares en la rodilla. Y como dije en la charla anterior, lo voy a recordar porque hay gente nueva, el público se renueva, como diría Mirta. No soy Mirta, pero soy Marta, así que no importa. Claro. Como el público se renueva, las rodillas representan los 15 años también. Otro dato más para poder tener en cuenta y ver, más allá de la edad que tengo actualmente, ver qué pasó, revisar qué pasó a mis 15 años. ¿Qué pasó a los 15 años? ¿No? Cuando me duelen las rodillas, ¿qué pasó a mis 15? A mis 15, ¿ante quién me tuve que sumir y no quería? ¿Ante quién tuve que agachar la cabeza y no quería? Me quería rebelar y no pude hacerlo. ¿Sí? O me rebelé con muy malas consecuencias y después fue peor la rebeldía que la sumisión. O qué dirección quise tomar de la cual no pude tomar esa dirección aunque quería, o la que tomé y me arrepiento, ¿no? Si es una rodilla en particular. Pero las rodillas remiten como símbolo a nuestros 15 años. Y el tobillo a los 3. Para que tomen nota, el tobillo representa los 3 años de edad. Por lo tanto, entre el tobillo y la rodilla tenemos de 3 a 15 años. O sea que cada uno también puede hacer un cálculo de que si tuve un golpe, un problema, o sea, en alguna parte intermedia entre el tobillo y la rodilla, es si voy contando 3 años el tobillo y de ahí voy haciendo como una separación parejita, ¿no? Igualitaria, hacia los 15 que son la rodilla, me puede estar hablando de una edad específica donde hubo un conflicto asociado a ello. Si hay una mancha a un contacto desagradable, si hubo una herida, una cicatriz, puede ser una situación de un llamado de atención por algo Un que no... desgarro en la pantorrilla, como dice Verónica, un desgarro en la pantorrilla, ya que andamos por ahí. Y, sí, está muy bien. Los desgarros en realidad tienen que ver puntualmente, por lo general son musculares, ¿sí? Entonces tienen que ver con una gran impotencia que al no poder manejarla siento que me desgarro. Es una situación que literalmente, o sea, acá es literal el inconsciente, sentí un desgarro frente a una situación en la vida. Sentí que algo me desgarraba, ¿sí? Y fui impotente y no pude manejarla. Es literal. Algunas son Esta, más literales. esta Rosa, una de Claudio, que pregunta por el desgarro en la cintura después del parto. No puede ser en la cintura, tiene que ser en la pelvis. Así lo Claro. puso yo. Claro, Pensé lo mismo, pero no en la sé. zona de la pelvis o un desgarro en la zona de la vagina, probablemente, ¿no? O sea, y ahí lo que vamos a buscar son memorias transgeneracionales de dolor en nuestros ancestros, literalmente en los partos, o dolores con los hijos, pero a pesar del dolor sobrevivieron. Entonces necesito repetir esto, lo que dio vida, para el inconsciente lo que dio vida hay que volver a repetirlo. Por lo tanto, si mis ancestros tuvieron partos muy dolorosos, hubo mucho dolor por los hijos, pero a pesar de ese dolor, los hijos lograron sobrevivir, ¿no es cierto? A pesar de mi dolor, de mis desgarros emocionales, lograron sobrevivir y bueno, es como una bendición dar a luz con un desgarro, porque eso asegura la vida de mis hijos, asegura la vida. Entonces ahí hay que ir a mirar y a buscar las memorias transgeneracionales. Así que, bien, por ahí. Y de ahí nos vamos al huesito dulce. El huesito dulce, como dije antes, el huesito dulce tiene que ver con los momentos, no lo dije antes hablé de un quiste o algo así, que podía ser un gemelo. Pero el huesito dulce tiene que ver con los momentos o los instantes sagrados de la vida. ¿Sí? Tiene que ver con el momento de nacimiento, con el momento de la concepción, del nacimiento. Nuestros 15 años son un momento sagrado en la vida, el momento en que por ahí contraemos matrimonio, el momento de la muerte. Entonces a veces hay que buscar, cuando se afecta al huesito dulce, hay que buscar qué pasó en los momentos, instantes, que se reconocen desde la biología, sagrados en la vida. A veces
depende el desde cuándo está la molestia o el malestar en el huesito dulce, podemos llegar a ver también, si somos muy pequeños, cuando esto se presenta, vamos a ir a revisar en la historia de mamá, qué pasó en los instantes sagrados de mamá, porque eso es lo que hoy está repercutiendo y trae el mensaje del inconsciente en mi huesito dulce, aunque haya sido de mamá, ¿me explico? Y eso también, a ver qué pasó, ¿no? en el lugar que ocupaba mamá en sus instantes sagrados, porque por lo general tiene que ver con un tema de identidad. No me sentí reconocida, sentí que no era parte, sentí que no estaba en mi lugar adecuado, y ahí repercute en el huesito dulce, pero asociado a un instante sagrado de la vida. ¿Anita? Pelvis ya lo vimos, huesito dulce también, ya está. Ah, muy bien, bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo vamos con la charla? ¿Les gustó? ¿Les gusta este tema? ¿Sí? ¿Nos ayuda? Bueno, mi intención siempre es que nos ayude a refrescar cosas o a tomar más conciencia de lo que nos sucede, ¿no es cierto? De lo que nos pasa y podamos observarlo en la vida, para que de esa manera no nos pase desapercibido, ¿no? Que el inconsciente no nos tenga que mandar tantos mensajes, que el inconsciente no tenga que mandarnos tantas cartas, que en definitiva, ¿no? Se aburre de mandarnos cartas, entonces en vez de mandarnos cartas, después ya nos manda a ese, como al matón, ¿viste? Al matón, a ver si le abrís la puerta y recibís el mensaje. Entonces, ¿para qué dejar que el inconsciente nos mande al matón en su representación, ¿no? Para rompernos y tirar la puerta abajo, cuando podemos empezar a leer sobre las primeras esquelas que nos manda, ¿no? De 1 a 2 líneas, los primeros telegramas que nos manda, y empezar a escuchar. A veces el primer movimiento óptimo para poder lidiar con los síntomas que nos presenta el inconsciente como símbolo de lo que nos quiere decir, es empezar a prestarles atención. A veces no importa si lo desculamos del todo, a veces nos pasa incluso a nosotros, que nos pasan situaciones y decimos, ¿y esto qué sea? Y lo lees y parece que la cabeza no quiere entender. Es como, no entiendo. Lees la información del diccionario o escuchás la información y decís, ay, no entiendo, eso no tiene nada que ver conmigo. Y es la primera reacción de nuestra mente para que no podamos tener acceso a lo que verdaderamente, desde la simbología del inconsciente y desde su lenguaje, se nos está mostrando, porque tocar todo lo que está en el inconsciente es tocar todos los archivos que de alguna forma a nuestros antepasados los ayudó a sobrevivir. Entonces, hoy necesitamos por ahí empezar a darle mensajes, primero comprender los mensajes que él nos da, pero después también poder, al leer esos mensajes, darle información nueva al inconsciente para que entienda que ya no somos nuestros bisabuelos, ya no somos nuestros abuelos, ya no somos nuestros padres, y que está muy bien que a ellos les haya servido determinada cuestión o hayan vivido determinadas cosas, pero que nosotros no somos ellos, y que estamos en otra época, y que ya podemos empezar a vivirlas y a llevarlas adelante de otra manera distinta. Pero mientras el archivo esté ahí y no lo queramos ver, el síntoma se va a manifestar cada vez con más intensidad y con más drama y con más gravedad, quizás para nosotros, en nuestra vida, hasta que en algún momento o le empezamos a dar un poquito de bola, o morimos en el intento, que es lo que suele pasar en el ciclo natural de las cosas. Anita, ¿había algo más por ahí? Sí, Romina pregunta por el corazón que a veces se exalta. El corazón siempre tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la familia y con el territorio. Así que depende, o sea, la gravedad de lo que pase con el corazón es la gravedad de lo que nos ha pasado con nuestra familia y con nuestro territorio. Si se exalta nada más, o sea, bueno, miraré a ver en qué situaciones, trataré de estar atento en qué situaciones se exalta, ¿no? Como para ver y observar en ese momento qué está pasando en mi territorio. Me están corriendo del lugar, me están invadiendo el territorio, alguien se está metiendo conmigo y yo no quiero, no le puedo decir que no, ¿sí? Porque todo lo que vaya sucediendo, mi territorio es mi espacio vital, ¿sí? Y por ahí si me siento invadido, es como, ay, no, pero me da cosas decirle, no hagas esto, no hagas el otro, no te metas en mi vida, y bueno, eso lo va a manifestar el corazón. Y la sangre, ya que hablamos del corazón, la sangre simboliza la familia. Por lo tanto, todo lo que pasa en la sangre va a estar asociado a la familia. Un corte con sangre, vamos a tener que ver el corte, en qué parte del cuerpo está, y esto de que sangra, qué situación familiar nos está molestando y quisiéramos cortar, y no nos animamos a cortar, ¿no es cierto? Pero la presencia de sangre habla de cuestiones o conflictos relacionados con nuestra familia. Anita. ¿Qué simboliza el dolor en los pies? No hablamos de los pies, ¿no? ¿Todavía? Sí, hablamos de los pies y aclaré que era la madre. Así que cuando algo duele es un aviso de nuestra biología, nos está avisando que tenemos que prestar atención a ese tema antes de que pase a mayores. Ese dolor en los pies está hablando de prestar atención a qué pasa en mi relación con la madre, con mi madre,
o en el caso de que yo tenga dado, sea madre, o quiera serlo y no estoy pudiendo serlo, tengo un conflicto con querer o decidir ser madre, puede estar también recordándome que no lo descarte, que le preste atención y que mire a ver qué me está pasando, ¿no? Qué me está doliendo. Es como una alerta. Ese dolor es, más allá de un dolor por ahí emocional, que no estoy reconociendo y por eso se manifiesta en una parte de mi cuerpo, también es como una alerta de prestar atención a un conflicto que está latente y que por ahí vengo haciendo la vista gorda y no quiero prestarle la atención que necesito, que merece. Para ¿Qué más? cerrar con los pies, es interesante la pregunta de Verónica, ahora sí, pero niño que camina casi constantemente en puntas de pies. Conocí una. No, Bien. no puede, no pisa. Como, como dije antes, todo lo de los niños es de mamá. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué problema tiene mamá con su propia madre que no quiere tener contacto con ella? Hay una dificultad de contacto con la imagen materna, pero de la mamá de ese niño, no del niño en sí. El niño simplemente está manifestando esto como síntoma para que mamá tome conciencia de las dificultades con su propia mamá. Hay una falta de contacto con mamá. No puedo apoyarme en mamá, o no quiero apoyarme en mamá, o no quiero sostenerme en mamá emocionalmente o en la vida, literalmente. ¿Sí? Bueno, y por eso, Carmen pregunta por las manchas de nacimiento específicas en formas dentro de una familia, si también son manchas de contacto sucio. a veces sí, pueden ser memorias de contacto sucio, y el lugar, la zona en que aparezcan, o sea, puede dar una idea de algo más, pero fundamentalmente cuando hay una mancha, un lunar, una cicatriz, una de esas que se dice frutillitas, que vienen repetidas de varias generaciones, lo que me está hablando es que hay una fidelidad familiar, una cuestión de un conflicto no resuelto, muchas generaciones atrás, y que sigue sin estar resuelto y por eso sigue estando esa mancha ahí. Y sí, lo que me confirma es que es algo ancestral, es algo del transgeneracional, ¿sí? De nuestro árbol genealógico. Y bueno, me parece que, no sé, salvo que haya alguna pregunta más y la conteste antes de irnos, me parece que Ya abarcamos podemos un montón. cerrar, claro, porque acá Me parece, quedan dos relativas al corazón que ya hablaste, pero una es soplos y otra puntadas. ajá, Pero ya bueno, expliqué. ahora las redondeo. Dale. Me parece que vimos un montón de temas y como si bien algunos generales, ¿no? Y algunos más específicos, me parece que fue muy interesante, que abarcamos un montón de cosas para que tengan para evaluar, para pensar, para mirar, para observar y para escuchar los mensajes del inconsciente. Y ya que, bueno, aparte de agradecerles a todos la presencia y que me hayan acompañado en esto, Claudia, ¿vos los ves a todos en la pantalla? ¿Me sacás una foto vos? Así yo no me distraigo. Claudia muchas veces la que está atenta a las fotos, así que bueno, vamos a usarla de fotógrafa a Claudia para que nos saque una foto a todos, así después lo comparto en el Facebook y para agradecerles, más allá que les agradezca acá, agradecerles a todos que hayan estado acompañándome, que me inspiren a poder hacer estas charlas, estas clases abiertas y gratuitas, para seguir trascendiendo el mensaje, ¿no? Para que siga expandiendo el mensaje de todo esto que es tan interesante y que nos puede ayudar a mejorar mucho nuestra vida cotidiana y nuestra capacidad de crear a conciencia nuestra propia realidad. Así que, No, no, si alguno, no mirá, saques foto. Sí, si alguno quiere, me gustaría que después, aunque sea en el Facebook o así, me vayan sugiriendo temas de los cuales les gustaría que hable, porque estaría bueno, así cuando hago estas charlas o estas clases, puedo proponer un tema, ¿no? Que nos interese a muchos y así resonar con las necesidades que ustedes puedan tener de conocimiento. Me encantaría eso, así que bueno, desde ya les agradezco. ¿Qué me decías, Anita? y no te distraigas sacando fotos y atajá las flores que empezaron a volar. Ah, bueno, muchas Gracias, gracias. gracias, Gracias, gracias. Soy la gracias. más, Gracias número a todos. uno, máster, toda. Atajá. Gracias. Y el soplo o las puntadas, la diferencia va a ser con el soplo, tenemos un componente donde está presente en la simbología, ¿no? O sea, esto de una cuestión relacionada en el territorio con algo que no estuvo presente desde las figuras paternas. O sea, el kit de la cuestión en el tema del territorio y de la familia es la imagen paterna, la imagen de autoridad masculina. Y en el caso de las puntadas, ahí lo que voy a tener que ver es como el dolor, ¿no? Es como tener esa puntada como dolor, son avisos de que uno observe qué está pasando en mi territorio. Si yo estoy invadiendo el territorio de alguien o me siento invadido en mi territorio, o quién me falta en el territorio que me duele y no lo estoy pudiendo reconocer. Probablemente haya un duelo real o simbólico que está ahí como doliendo
por algo que me falta en el territorio, o alguien que está y no quiero que esté más y no lo puedo manejar. Así que bueno, muchas gracias a todos, los abrazo con un abrazo virtual y en el corazón, y bueno, nos vemos pronto en la próxima, ¿sí? Propongo, para dentro de un tiempito voy a proponer otra más, así que bueno, muchas gracias. Y después esta, les aviso, las voy a publicar en el Face, pero esta va a ir a YouTube. Va a ir a YouTube para que la puedan traer a mano, la puedan compartir y la puedan volver a ver cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Ana, por la colaboración. Gracias, Claudia.